Dios les bendiga, mis amados hermanos. Los saludo nuevamente en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, me place saludarles en este precioso día. Gloria al Señor Jesús, que ha sido un día lluvioso, también es un día muy precioso en el nombre del Señor. Amén. A la familia pastoral, gracias por su hospitalidad, amén, por su amabilidad, por sus atenciones. Gloria al Señor Jesús. Y bueno, y por darnos la oportunidad de dirigirnos a ustedes y traer un pensamiento de la palabra de Dios. Prometo no alargarme, creo que no paso de diciembre, así que les invito para que abran su Biblia. Vamos a leer la Escritura. Lucho, creo que le iba a decir eso. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses tiene mucha reverberación. Filipenses capítulo número 3, verso número 12. Amén. Dice Filipenses 3, 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar acá en esta hora delante de ti, Señor Jesús. Tú eres digno de suprema alabanza. Ayúdanos, guíanos conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad, Señor. Dame la palabra, la sabiduría y la inspiración, Señor, para traer este pensamiento a tu pueblo, a tu iglesia que está necesitada en este lugar, Señor Jesucristo. En tu nombre, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, yo creo que aquí no hay ni un ermitaño. Sí sabemos que es un ermitaño. Bueno, por allá en mis tierras se le dice ermitaño al que se va a vivir al monte en solitario, sin nadie. Es alguien que quiere vivir en perpetua soledad, no ver a nadie, no comunicarse con nadie, no depender de nadie, no ayudarle a nadie. Ese es un ermitaño. Creo que aquí ninguno tiene cara así, de ser ermitaño. Quiere decir que todos nosotros hemos desarrollado nuestra vida no solamente en medio de una sociedad, sino en medio de una familia, ¿cierto? Usted, independientemente de cómo la considere, si fue una buena familia o no tan buena, en la época y en el lugar, una de las cosas que les enriquece mucho a ustedes es que acá hay varias culturas. Escuchaba esta semana, ayer más exactamente, personas de diferentes lugares, ¿cierto? ¿Y qué tan diferente será la vida en cada uno de esos sitios? El cierto del caso, hermanos, es que todos formamos parte de una familia, crecimos en medio de una familia y ahí aprendimos muchas cosas de la vida, lo bueno, lo malo y lo feo, dicen por ahí, ¿cierto? Lo aprendimos en nuestro hogar, en el lugar donde usted haya estudiado, el medio donde usted se haya desarrollado, todas esas cosas y todas esas personas entonces aportaron a nuestra vida y finalmente somos el resultado de todo ello. Cuando uno piensa en la familia, se da cuenta que uno de los desafíos más grandes del ser humano es precisamente ese, vivir en familia. Es un tremendo desafío.
Lo que pasa es que nosotros nacimos y nos metieron a una familia. Nosotros no escogimos ni la familia, ni el estrato social, ni la cultura, ni el país. Nosotros, donde nos tocó, ¿cierto? Pero desarrollarse y desenvolverse en medio de una familia es uno de los desafíos más grandes que tiene el ser humano. Es bien complejo poder vivir en comunidad, poder vivir en armonía, tener una convivencia con otras personas, con otros seres humanos, es sumamente complejo. Y por más que uno lo intente, uno no es capaz de criar a la familia de la misma manera. Yo crié 2 hijas y si usted las analiza a ellas, hermano, bueno, ya ustedes conocen a Estefa, ¿cierto? Pero Luisa es el polo opuesto, son el agua y el aceite. Son totalmente diferentes su manera de ser, de pensar, de desarrollarse, de vivir en la vida, todo lo que anhelan. Uno ve personas tan supremamente diferentes. Y así usted les dé la misma comida, les ponga la misma ropa, les enseña a leer en la misma revista, les enseña a montar bicicleta en la misma cicla, lo que sea, serán diferentes. ¿Por qué? Porque el ser humano es sumamente complejo. Somos tan complejos, hermanos, somos tan diversos que 2 personas iguales, así sean gemelas, de todas maneras son diferentes. Entonces, vivir en familia, hermanos, es uno de los desafíos más grandes que tiene el ser humano. Me parece tremendamente complejo. Y ahora, ¿qué me dice iniciar la familia? Porque la familia se inicia con la pareja, ¿cierto? Y uno unirse a una persona que no es nada con uno, ¿cierto? Que, bueno, habrá algunos que conocen a su cónyuge de muchos años atrás. Por ejemplo, yo tendría por ahí 4 o 5 años cuando conocí a Cristina. Nosotros nos llevaban niñitos a la escuela dominical y en la escuela dominical nos criamos. Ustedes saben lo que es el bullying. Lo sufrí en carne propia. Había una niña, hermano, que me la montaba, me pegaba, me jalaba. Pero esta peladita que, ¿será que quería casar conmigo? Y no es más raro. Pero nos conocemos desde niños. Nuestros padres conocieron el Evangelio muchos años atrás, más de 44, 45 años que nuestros padres, ellos fueron los fundadores de la iglesia en un pueblo cerca de Medellín que se llama Río Negro, Antioquia. Y ellos son de los fundadores y a nosotros nos llevan muy niños a la iglesia, pero la mayoría de los que están acá conocieron a su pareja, a su cónyuge, seguramente ya adultos, en otro ambiente, en otra cultura. Y entonces uno unirse a una persona que piensa diferente, que creció en condiciones diferentes, con padres diferentes, en culturas diferentes, quizás hasta en países diferentes, en cosas tan variables, y uno unirse a esa persona y formar una familia, dígame si eso no es difícil, hermano. Eso es lo más complicado que puede haber. Entonces, como todos crecimos en un ambiente diferente y en circunstancias tan diferentes, de pronto hubo alguien que le tocó esa época donde los padres eran supremamente toscos, no había un abrazo. La palabra más cariñosa que le decían a uno es: ve, ahí le dejé café. Y uno: ay, mi papá me dejó café. ¿Cierto? Era como lo más tierno que le decían a uno. Y desde niño le tocó ir a cargar leña, estudiar lejos, si es que le tocó estudiar, ¿cierto? Y todo eran golpes o gritos o: este bobo no sirve para nada, movete a ver, zángano. Y le decían un poco de cosas. ¿Cuántas personas vivieron en esa época con padres y madres? Bueno, que ellos no aprendieron a ser padres. Igual nosotros tampoco no aprendimos, porque no hay una escuela donde le digan a uno: vea, vaya allá, usted se gradúa como papá y tiene los bebés que quiera. No, eso no existe, ¿cierto? A usted le pueden explicar cómo ser un padre y nunca va a aprender la lección, porque los hijos llegan y cada hijo es un ensayo diferente. No, vamos a ensayar aquí a ver cómo nos sale, y sale usted.
Imagínense. Fueron a ensayar y salió usted. ¿Cómo les iría a su papá y a su mamá si les preguntáramos a ellos? Unir vidas así, hermano, eso es complejo. Ahora nosotros entonces llegamos a una familia y queremos sacar adelante una familia. ¿Y cuántos errores hemos cometido? ¿Cuántas equivocaciones hemos cometido? Y uno a veces se va al otro extremo. No, es que yo de niño nunca tuve nada, entonces a mis hijos les quiero dar todo. Y uno cree que eso es un acierto y a la final también es otro error. Porque cada extremo, ¿cierto? Cada extremo es un error, una equivocación. Y entonces, ¿cuántos errores podemos nosotros cometer como padres, como esposos, como hijos? ¿Cierto? La Biblia dice, ¿quién es consciente de sus propios errores? Y entonces el escritor, el profeta le dice al Señor, Señor, líbrame de los que me son ocultos, porque una cosa son los errores que cometemos a conciencia, pero dígame los errores que cometemos y ni siquiera nos damos cuenta. Usted llega a la casa y su señora da con cara de revólver y a esta, ¿qué le pasó? ¿Y por qué estás brava? Por nada. Y uno, pero ¿cómo que por nada? ¿Qué hice? ¿Qué dije? Y uno no es como tan consciente de que, bueno, usted sí sabe, lo que pasa es que se está haciendo el loco ahí y uno me va a tocar quedarme loco porque no sé qué fue lo que hice. ¿Usted no le ha pasado? Digan amén, hermano. Y las superfamilias aquí en Kitchener. ¿Cierto? Hasta el pastor por ahí dice amén. Hermana Carmen, mírelo a ver qué errores ha cometido el hombre ahí. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y entonces, hermano, esos errores que cometemos inconscientemente, ¿qué tanto tacto y qué tanta sabiduría y qué tanta prudencia necesitamos nosotros entonces para poder formar una familia? Y no solamente formarla, sino mantenerla. Porque una cosa es uno formar una familia, usted casa y tiene 2 o 3 hijos, y bueno, ahí los tiene. Pero de ahí en adelante, ¿qué? El desarrollo y el proceso de esa familia, el desarrollo y el proceso de esas personas como seres humanos. Porque uno aprende a vivir en familias porque estuvo en una familia. Como decía al principio, uno lo metieron en una familia, usted no pidió ni nacer, ni dónde nacer, usted no escogió nada de eso. Cuando menos piensa, usted abrió los ojos y yo, ay, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Como dice el filósofo, pienso, luego existo, ¿cierto? Entonces, si tengo la capacidad de pensar es porque existo, pero mire donde me tocó. Y entonces, ¿sí será que eso que nosotros aprendimos de lo que es una familia, realmente es una familia? La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía. Porque si no hay armonía, no es tan bueno ni tan delicioso. Yo no sé si usted supo lo que era tener 3 hermanos mayores sin saber boxear. A mí me tocó 3 hermanos mayores y cuál de todos más bravo, cuál de todos le daba más duro al otro. Así crecimos con mis hermanos, unas peleas, hermano, y unos conflictos, que pesar de mi mamá. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero ahora usted tiene sus hijos y usted no quiere que sus hijos peleen ni tengan ese tipo de problemas. Pero ¿cómo los estamos criando y cuáles son los errores que nosotros estamos cometiendo? Y entonces ahora la pregunta no sería ¿qué errores estoy cometiendo? Sino ¿qué errores están cometiendo ellos también? Porque dígame, ¿cuál es el ser humano que no se equivoca? ¿Cuál es el ser humano que no comete errores? ¿Cuál es el ser humano que es capaz de refrenar la lengua y controlarla? ¿Cierto? ¿Cuál es el ser humano que realmente tiene espíritu, no de demonio propio, sino de dominio propio? Y aprender a controlarse y a manejar las situaciones y no equivocarse. Todo ser humano, hermano, está propenso a equivocarse. Porque hay una cantidad de factores que nos impiden a nosotros realmente ser asertivos. Uno cree que puede llegar a tener el control y realmente no lo tiene.
porque hay circunstancias que le impiden a usted tener el control. Y nosotros nos angustiamos por lo uno o por lo otro, ¿cierto? Cuando hay problema, hermano, nos angustiamos, pero finalmente, si el problema tiene solución, ¿para qué me angustio? Y si el problema no tiene solución, pues entonces, ¿para qué me angustio? ¿Sí o no? Ahí es donde nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría y pedirle a Dios mucho tacto para aprender a manejar las situaciones y entender que si yo me equivoqué hoy, mañana se va a equivocar mi hijo o mi cónyuge. O si mi pareja se equivocó hoy, entonces, ¿qué trato le estoy dando yo? ¿Qué actitud tengo yo frente a esa equivocación, frente a ese error o frente a ese pecado, independientemente de lo que haya sido? Y pensar y considerar que mañana voy a ser yo. Y que así como usted necesita ser perdonado hoy, mañana el que necesita el perdón soy yo. Porque los errores siempre estarán ahí. Entonces, ¿cuál es el problema de los errores? Ni siquiera es el error, sino la manera como afrontamos nosotros cada situación, cada crisis. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y estaba pensando precisamente en la armonía. ¿Y qué es armonía? La palabra armonía puede tener dos definiciones. Una definición muy musical, ¿cierto? La armonía es el conjunto de sonidos agradables al oído. Imagínense, si los músicos no van por la misma nota, por el mismo tono, eso se oye perverso, eso se oye horrible. Yo no sé si usted ha escuchado músicos que no saben de música, cantantes que no saben cantar, que no tienen ¿qué? Que no tienen oídos. No canta por allá, por la que sea. El otro canta enredado, ¿cierto? Y entonces no hay como esa armonía. Entonces la palabra armonía va ahí, ¿cierto? Es esa concordancia. Pero la armonía también está en la proporción de las cosas. Hace unos días estaba mirando un cuadro muy bonito de unos caballos. A alguien se le ocurrió pintar unos caballos y veía que esos caballos tenían el cuerpo muy grande y la cabeza chiquita. Y yo, qué caballos tan raros, yo nunca había visto así caballos con una cabeza tan chiquita. Es que al pintor le faltó ¿qué? Ahí, pero colabore un poquito, ¿no? Armonía. Le faltó proporción, se desproporcionó, hizo el cuerpo muy grande y la cabecita muy chiquita, ¿cierto? Le faltó ojo. La armonía es esa proporción que debe haber en la convivencia. Por eso dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando hay esa armonía, hay una buena proporción, hay una concordancia, hay cosas que coinciden, que hacen clic, ¿cierto? Si la pieza no le encaja y no le hace clic, no insista porque la va a reventar. No es de ahí o la está poniendo mal. Pero cuando usted llegue y está armando ahí el cajón y clic, y le encajó, usted dice, no, entró perfecto. ¿Cierto? Como esos muebles modulares que ya vienen precisito y la cantidad de tornillo y todo eso, usted lo arma ahí precisito porque tiene una armonía. Pero resulta que para que haya armonía dentro de la familia, tienen que haber tres cosas para poder alcanzar esa armonía dentro del hogar. Lo primero es que haya amor, definitivamente, ¿cierto? Y el amor, como hablábamos en estos días, no como un sentimiento, sino como una decisión. Aprendió la lección, gloria a Dios. Póngase un 10 ahí, hermano, acá. Así dice el hermano Fernando López. Póngase un 10, ¿cierto? El amor como una decisión que tiene responsabilidades, como una decisión que asume roles. Porque si nosotros hablamos del rol de la familia y del rol de cada uno de los miembros de la familia y hablamos de qué es un rol, el rol es la función que desempeña cada persona dentro del hogar. Sin hablar del machismo y sin hablar del feminismo, cada persona dentro de la familia debe cumplir un rol. ¿Y quién establece ese rol? ¿La sociedad? ¿La iglesia? ¿Y si será que Dios?
¿Sí será que Dios te dice a ti, tú arreglas la casa y tú pagas los servicios, tú mercas y tú pagas el arriendo, no, tú cuidas los niños? ¿Sí será que Dios nos dice eso? Yo creo que no. Somos nosotros mismos los que establecemos nuestro rol dentro de la familia. Mira, hermano, seguramente muchos acá llevarán ya muchos años de vida matrimonial y de vida familiar, pero nunca es tarde para comenzar. Cuando uno forma una familia, uno debe trazar un proyecto de vida. Y cuando uno va en el camino de la familia a toda hora improvisando y a mirar a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver qué sale, si resulta, si un chiripazo, si de pronto me gané la lotería. Cuando usted va por ahí adivinando o va por ahí improvisando, la familia no funciona como debe funcionar. Uno realmente debe tener un proyecto de vida. Usted debe sentarse con su cónyuge y si ya están sus hijos y trazar un proyecto de vida. Bueno, aquí estamos. ¿De dónde venimos? Porque tenemos que hacer remembranza, como dice la mesa, remembranza, ¿cierto? Debemos mirar de dónde venimos, cuál ha sido nuestra historia, porque el que desconoce su historia tiende a repetirla, dicen por ahí, ¿cierto? ¿Quiénes somos? No olvidar las raíces. Aunque ustedes hayan venido a este país y quieran hacer una vida en este país, ustedes tienen unas raíces y ustedes no pueden olvidar esas raíces. No pueden desconocer de dónde son, ni tampoco avergonzarse de dónde vienen, porque ustedes tienen unas raíces. Pero ahora están acá y ustedes deben trazarse en un proyecto de vida. Y bueno, llevamos tantos años juntos, no importa cuántos lleven, llegamos acá y vamos a trazar un proyecto de vida. Y es, ¿qué queremos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos terminar? ¿Y dónde queremos terminar? Un proyecto de vida que abarque todas las cosas, la vida espiritual, la vida secular, la vida económica, la vida social, todos los ámbitos de la vida familiar como tal, trazar ese proyecto de vida. Y entonces cuando trazamos ese proyecto de vida, tenemos las cosas claras, y entonces comenzamos a trabajar todos en pro de ello. Si tenemos un proyecto de vida y todos dentro de la familia respetamos ese rol que cada uno asume, porque en ese proyecto de vida entonces decimos, bueno, no sé si haya alguien aquí que todavía no tenga hijos. Uno dice, bueno, queremos tener un hijo. ¿Qué significa tener un hijo? Los que tenemos hijos ya sabemos lo que significa tener hijos. Pero qué tristeza, hermano, tener unos hijos y entregárselos a otra persona, porque no tenemos tiempo. No, es que ¿quién dijo que la mujer tenía que quedarse en la casa cuidando a los niños? Nadie está diciendo eso. Pero que uno de los dos tiene que tomar más responsabilidad de los hijos, que el otro sí, independientemente de quién sea. ¿Cuál de los dos va a manejar el dinero? No importa quién lo maneje. No, es que la cabeza del hogar soy yo. No, no sea machista. Porque la palabra ni siquiera se refiere a que la cabeza del hogar es el que manda y todos tienen que hacer lo que él diga, ¿no? De eso no se trata tampoco, lo que dice la palabra de Dios. Que la ayuda idónea, hermano, tiene otro significado aparte de simplemente estar barriendo, trapeando, lavando platos. Yo conozco parejas que funcionan así. El hombre está en la casa y ella es la que está por allá laborando. Y ella es la que se gana el dinero y él está en la casa y tiene el cuidado de todo lo del hogar y funcionan. ¿Y quién dice que él es menos hombre o que ella es más mujer? No. Simplemente asumieron un rol y de esa manera lo están desarrollando. ¿Qué es lo importante? No, lo importante no es cuál es el rol que tú tienes. Lo importante es que se respete lo que se ha acordado entre ambos. Bueno, quiero que tú te encargues de esto y yo me voy a encargar de esto. ¿O tú qué dices? No, haz tú esto y yo me encargo de aquello. Y dentro de ese rol tienen que cumplir unas funciones y si nosotros respetamos esas funciones, entonces vamos a tener menos errores, menos equivocaciones. Bendito el nombre del Señor Jesús. Eso es armonía. El amor entonces está fundamentado en las decisiones, en decisiones que asumen un rol,
que asumen responsabilidades, ¿cierto? Que asumen también consecuencias. Y cuando hablamos de consecuencias, no solamente estamos hablando de cosas negativas, sino de cosas positivas, ¿cierto? Pero también, hermano, de saber que nos podemos equivocar, y como dice el apóstol Pablo, cuando usted lee la carta a los Corintios, en el capítulo número 13, que habla del amor, uno comienza a leer y de manera extraña el apóstol primero menciona y dice que no es el amor, para finalmente concluir qué es el amor, ¿cierto? Nosotros queremos hablar de una palabra y tratamos de expresar qué significa, qué quiere decir. Pero el apóstol Pablo usa una gramática diferente y primero expresa y manifiesta qué no es. ¿Y por qué de esa manera? Porque nosotros seguramente estamos malinterpretando realmente lo que es el amor. ¿Usted sabía que hay amores dañinos? ¿Aló? Creí que se habían ido. Pastor, hermano, dígame, hermano. Más duro que un remordimiento. O aterrados, más bien diría yo. Yo los veo como con cara de aterrados ahí. Este pastor que nos está diciendo aquí. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces estamos hablando del amor que trae consecuencias, que asume responsabilidades, que asume un rol, ¿cierto? Ese amor que está basado en una decisión. Yo decido amarte a pesar de. No con condiciones. Entonces Pablo comienza a hablar del amor y comienza a decir qué no es el amor, ¿cierto? Y luego Pablo ya comienza entonces sí a expresar qué es el amor. Dice que es sufrido, que es benigno, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no guarda rencor. Dice el apóstol Pablo hablando acerca del amor. Pero resulta que para que haya armonía no solamente tiene que haber amor. Porque cuando usted lee la carta a los Efesios, donde Pablo comienza a hablar de Cristo y de la iglesia, y hace una analogía del matrimonio, y dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Dice, y las mujeres respeten también a su marido. No está queriendo decir que la mujer no tiene que amar al marido, de hecho las mujeres aman más que los hombres, son más apasionadas en cosas de amor, pero está relacionando tanto el amor con el respeto, porque si no hay respeto, entonces no hay amor. El respeto es una condición, hermano, necesaria dentro del eslabón de la familia para poder que el amor fluya y fluya. Si yo te falto al respeto, si te grito, te maltrato, te minimizo, te rebajo, acabo con tu autoestima, te golpeo físicamente y emocionalmente, y eso que hay golpes emocionales más duros que un golpe físico, que uno hubiera preferido que le dieran un golpe y no que le hubieran dicho lo que le dijeron. ¿Cierto que sí? No dicen amén, pero... Entonces, ¿qué pasa cuando no hay respeto? Cuando no hay respeto, no hay amor. Usted ha visto una bicicleta con una llanta descobalada, ¿cierto? No, inclusive hay gente que camina como descobalada. ¿No? Esa bicicleta con una llanta, o una moto, un carro con una llanta toda descobalada, y dice el carro cómo no se desbarata con una... Así, si no hay respeto y si no hay amor, ese hogar funciona con las llantas descobaladas. En cualquier momento se va contra un poste, se choca, se fue a un hueco, se volteó, se acabó todo. Hermano pastor, ayúdenos porque nos vamos a divorciar. Vamos a acabar con esto. Y no asumimos, hermano, las consecuencias de esa decisión, de acabar con un hogar, de acabar con una familia, de acabar con una cantidad de años donde se trabajó, donde se vivió, donde se pasaron tantas situaciones, donde los hijos estuvieron ahí. Y entonces, ¿qué va a pasar ahora? No, muy sencillo, cada cual su vida.
Pero resulta que con Dios no es así. El mundo obra así. Pero nosotros los hijos de Dios sí podemos obrar así. Yo no creo que Dios nos llamó y nos hizo sus hijos para que nosotros siguiéramos pensando como pensábamos cuando estábamos en el mundo. El apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué es conformarse al siglo? Es pensar con la corriente del pensamiento del mundo. Y el mundo, hermano, está desbocado. Y no importa en dónde esté, en qué parte del mundo, la gente está desbocada, hermano. Al ser humano ya no le importa nada, no le importa a nadie, no le importa sino él mismo. Las personas no quieren sino todo para acá, todo para acá, todo para acá y nada para allá. Eso es el pensamiento del ser humano y sobre todo en nuestros países de Sudamérica, sí que la gente tiene mucho más ese pensamiento y la corrupción abunda más y no le importa a las demás personas, sino solamente estar bien yo. Pero sí será que el ser humano va a alcanzar la cumbre de su felicidad y de su estabilidad cuando él está bien y el resto del mundo está mal. Es que si los otros están mal, ¿cómo voy a estar bien yo? Todo va a andar mal y mucho más en la casa. ¿Cómo voy a estar yo bien si mis hijos están mal? Si mi cónyuge está mal, ¿cómo voy a estar yo bien? Si uno de los de la familia se desestabilizan o se duelen por alguna situación, no nos dolemos todos. Claro, hermano, usted tiene que madrugar a trabajar, tiene que estar a las 4 de la mañana en pie, pero su niño se enfermó y le tocó irse por urgencias y no lo atendieron ahí mismo, usted toda la noche. Usted no se está sintiendo mal por eso. Claro, usted se duele y usted también está perjudicado y todos queremos que el bienestar de los de la familia, el bienestar de los de la familia. Respetar, hermano, es algo complicado porque nosotros casi siempre exigimos respeto, pero somos poco dados a dar respeto. Y a veces decimos cosas y no miramos las consecuencias de las cosas que decimos y el daño que se puede generar a través de una mala palabra, de una mala expresión. Usted le dice a un niño algo y usted al otro día hasta se le olvidó lo que le dijo, pero ese niño se le quedó eso aquí y aquí, aquí, y se le queda toda la vida. Seguramente si hiciéramos una encuesta aquí, usted podría venir aquí hasta con lágrimas en los ojos, diría lo que su papá o su mamá le dijo cuando usted era niño, cómo lo trataban. No, ninguno se acuerda de eso. Ya les iba a decir que tan bueno para ustedes. Todos nos acordamos de alguna palabra que nos hayan dado descomedida, que le hayan dicho este bobo. Bueno, yo a mis hijas sí les digo mucho eso, pero somos charlando y es una charla entre nosotros. Mucha gente no le gusta eso, pero entre nosotros sí es una charla, ¿cierto? Pero que se lo digan porque realmente sí cree que es bobo, o estúpido, o bruto, o inútil, no sirves para nada, usted no es capaz, usted no puede, no, usted eso no le va a dar, yo le dije que le iba a ir mal, váyase por ahí, verá que le va a ir bien mal, y uno le dice ese tipo de cosas a un miembro de su familia. Vea, si a uno una persona por ahí de la calle le grita algún improperio, algún insulto, o alguna persona en el trabajo le dice, no, usted es un imbécil, usted es un estúpido, uno de pronto le dará ira un momento. Pero que eso mismo se lo diga a un miembro de la familia, hermano, eso crea y forma una herida en el corazón, una herida tan grande que usted eso nunca lo va a olvidar. Y ese daño que le hicieron se forma parte de su vida y se abre una herida que quizás nunca se logre cerrar, porque uno tiene una herida y uno espera que se cierre y cicatrice, ¿cierto? Pero hay heridas que no logran cerrarse nunca, porque hicieron un daño tan grande que no se logró sanar. El apóstol Pablo nos está hablando acá a nosotros que hemos conocido a Dios, que hemos conocido su palabra, que hemos experimentado su misericordia, su gracia, su perdón. Así no digan amén. Amén.
Así no digan amén, pero el apóstol Pablo está diciendo eso y está hablando de la perfección, porque nosotros conocimos a Dios y la Biblia dice, si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces yo ahora como cristiano no puedo vivir mi vida pensando en lo que me hizo mi papá, en lo que me hizo mi mamá, en lo que me hicieron mis hermanos, en lo que viví, en lo que tuve o en lo que no tuve, en lo que logré y en lo que no logré, porque todo ser humano tiene frustraciones, tiene complejos, tiene situaciones que lo afectan y otras situaciones que lo impulsan y le dan más fuerza. Pero desde el momento en que yo no conocí a Cristo Jesús, yo fui una nueva criatura. Porque yo nací de nuevo. Yo literalmente morí para el mundo. Y ahora soy una nueva criatura para Cristo Jesús. Y como soy una nueva criatura, entonces mi manera de pensar cambió. Y cuando cambió mi manera de pensar, cambió mi manera de ser, de actuar, de hablar, de vestir. Todo cambia dentro de mí, porque ahora el celo de Dios consume mi corazón y ahora entonces mi vida gira en torno de la palabra de Dios. Entonces Dios cambió todo en mí y cambió tantas cosas en mí que ese pasado oscuro ya yo lo miro simplemente como un recuerdo vago. La Biblia dice, recordará su miseria como aguas que pasaron. Eso dice la Biblia en el libro de Job, ¿cierto? Y mirarás tus miserias como aguas que pasaron. ¿Por qué? Porque ahora estamos en otra cosa. Ahora Cristo nos salvó, nos perdonó, hizo de nosotros nuevas personas. Pero los errores que cometimos trajeron consecuencias y seguirán trayendo consecuencias. Y seguirán trayendo consecuencias. Qué bueno pedirle a Dios sabiduría para aprender a hablar. Yo siempre he escuchado de manera, que le dijera, social, un dicho muy popular, que hay que pensar, ustedes saben mucho, hermano, pensar para hablar. No somos de los que disparan y después preguntan, ¿cierto? No, primero uno tiene que apuntar y pensar si va a disparar o no. Qué bueno nosotros como cristianos y como hijos de Dios, aprender la prudencia. Y uno es prudente cuando uno primero se detiene, piensa, analiza y luego toma una decisión o suelta lo que vaya a decir. Entonces hay personas que dicen, no, es que yo no tengo pelos en la lengua y yo le voy diciendo a la gente lo que sea en la cara. Yo soy muy franco. No, eso no es ser franco, eso es ser grosero. Una cosa es ser franco y otra cosa es ser grosero. Porque la persona que es sabia piensa primero lo que va a decir y uno no debe decir todo lo que piensa. Bueno, yo gracias a Dios a ustedes ni los conozco, no soy de por aquí, ni me parezco a nadie. Bueno, Stephanie me parece un poquito, pero no sé cómo será la vida de ustedes, ¿cierto? Entonces nos separa con libertad a predicar y hablar. Si estuviera en mi congregación, si digo esto, se ofende la hermana, el hermano, porque ya uno los conoce a todos. Pero si uno se parara frente a una congregación a decirle a los hermanos todo lo que piensa de ellos, no, hermano, se quedaría en iglesia. Y más con la cantidad de niños mimados que hay en las congregaciones hoy en día, me perdonan. Que uno predica un mensaje fuertecito y no, voy para aquel otro pastor, ya sí que me cae más bien, predica muy duro. Eso la gente se ofendía hasta con el Señor predicaba y la gente, uy, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír un día? En un solo día se le descarriaron al Señor como 500 personas.
Y el Señor se llenó de una ira, hermano, y como una indignación, y se quedó toda esa gente que se iban por lo que él estaba predicando. Y enseguida llega y mira de reojo y a los pobres apóstoles por ahí, y Pedro por allá casi bajo de una piedra, y el Señor, ¿ustedes qué? Vayan también si quieren, hágale. Y esos discípulos, hermano, ahí Pedro, yo no sé de dónde sacó valor, hermano, medio levantó la mano. Señor, ¿pero a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces eso como que le trajo un poquito de tranquilidad al Señor y, bueno, listo, ustedes sí se van a quedar. En un solo día se le fueron como 500 personas, porque decían, dura es esta palabra. ¿Quién puede oírla? ¿Cierto? Y si ni siquiera tenían la capacidad de oírla, iban a tener la capacidad de vivirla. Porque es que el evangelio no consiste en palabras, hermano. Él le dice que el evangelio consiste en poder de Dios, o sea, el poder de Dios actuando en mí. ¿Y cuál es el poder de Dios? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Alguien me decía en una ocasión, pastor, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Y yo le decía, ¿y para qué quieres recibir el Espíritu Santo? Que para predicar. Y yo, ¿y tú crees que el poder del Espíritu Santo es solo para predicar? Yo conozco gente que ha recibido el Espíritu Santo y no predican bien. No quiere decir que sea precisamente para eso. Es poder para poder. ¿Poder para poder qué? No para estar reprendiendo demonios. Conozco una hermana que a toda parte donde entra, uy, pastor, aquí se siente una pesadez, aquí hay espíritus, vamos a y eso anda reprendiendo por toda parte. Y no, es que nosotros no somos cazafantasma, amiguita. Si aquí me traen un endemoniado, pues algo haremos, ¿cierto? Pero yo no ando por toda parte. ¿Y dónde están los demonios? Pues no. Es poder para poder controlarte, para recibir sabiduría, para humillarte, para doblegarte, para reconocer tus errores, para pedir perdón, para transformar tu existencia, para pensarlo bien, para actuar de manera diferente, para saber que mi vida ha sido un error día tras día. ¿Por qué? Porque no he conocido a Dios, porque no he conocido su verdadera palabra, porque no he entendido su propósito, porque no he entendido realmente qué quiere Dios de mí y cómo quiere Dios que yo sea. Y cómo necesita mi familia que yo sea. ¿Qué clase de persona debo de ser? ¿Qué clase de cristiano debo de ser? ¿Qué clase de siervo debo ser? ¿Qué clase de compañero debo ser? ¿Qué clase de esposo, de padre, de esposa, de hermano, de hijo debo ser yo? Porque Dios no quiere que tú seas como eres. La gente dice, no, que venga, que el Señor lo recibe usted como usted es. Eso es mentiras. Eso es predicar un evangelio falso. Dios ama al pecador, pero no para que siga pecando. Él le dijo a la mujer adúltera, vete. Uy, usted sabe mucho, hermano. Vete, pero no peques más. Vete, pero no peques más. Dios quiere que tú vengas a Él, pero que tu vida sea transformada. Que no sigas siendo la misma persona. Que no sigas diciendo las mismas mentiras, cometiendo los mismos errores, ofendiendo a la familia de una y otra manera. Y aquí en la iglesia y en el templo, en el culto, te comportas de una forma y cuando llegas a la casa de otra. Y entonces tu familia ve eso. Y más les duele. Porque a veces somos tan amplios y tan generosos con todo el mundo y en la casa no hay para una bolsa con leche, ¿no? Nos piden algo y nos enojamos. Nos dicen cualquier cosa y inmediatamente, como espuma. Y usted el que estaba hablando en lengua en el culto esta mañana. Y véalo aquí ya como está de bravo. Y la familia ve eso. Y la familia percibe eso. Porque mi hermano, no hay nadie que te conozca más, aparte de Dios, que los que viven contigo. Que los que viven contigo. Yo parar, mi hermano, aquí a predicar un mensaje y mi esposa por ahí diciendo, Ana, este descarado, y anoche durmió para en otra parte, bajo me vueló, y yo aquí predicando de amor. Pero mírala ahí tan bonita, tan consagradita, mirándome, diciendo, ay, amén. La traigo aquí, mi hijo.
Fíjame, mis hijas ahí, hermano, mirándome, diciendo, ay, mi papá es un mentiroso, un injusto, un grosero, cómo nos crió, cómo nos maltrata, y véalo ahí predicando tan bonito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo creo, hermano, que donde eso fuera así, yo hacía rato ya no estaba en un altar predicando, ni sería pastor, donde esa fuera mi vida, ¿no? Dios me ha ayudado y yo le he pedido que me dé gracia y sabiduría con mi familia, porque cuando yo predico un mensaje y vienen las almas a los pies de Cristo y lloran ahí, yo me regocijo. Pero cuando predico un mensaje y veo a mi esposa o a mis hijas en el altar quebrantadas, uy, ese día sí le doy yo gracias al Señor. Para que mi familia, hermano, reciba lo que yo estoy dando y lo que estoy haciendo y que ellos se dejen tocar por eso, tiene que ser que realmente hay algo especial. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso es lo que finalmente cosecha. Eso es lo que nosotros finalmente vamos a recoger, lo que sembramos. ¿Y qué estás sembrando tú en el corazón de tu esposa, de tu esposo? Durante todos estos años, ¿qué has sembrado? En tus hijos, en tus padres, ¿qué es lo que has sembrado? Y a veces miramos que la familia no toma la dirección que queremos, pero ¿será que es que nosotros no le dimos bien la dirección? ¿Será que es que nosotros nos equivocamos demasiado? Pero creo que no estamos aquí para juzgarnos, ni para señalar las equivocaciones, ni los pecados de nadie. Creo que estamos aquí, hermano, porque Dios nos ha permitido venir a escuchar la palabra y darnos un momento más y una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Usted ha leído ese versículo? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y yo siempre me he preguntado, ¿y por qué necesitamos misericordia de Dios todas las mañanas? ¿Por qué todos los días necesitamos misericordia nueva? ¿Por qué? ¿Por qué todos los días necesitamos la bondad de Dios? ¿Y por qué necesitamos oportunidades nuevas? Es porque todos los días la embarramos. Porque todos los días metemos la pata. Porque todos los días nos equivocamos. Porque todos los días ofendemos. Porque todos los días pecamos. Por eso es que todos los días necesitamos misericordia nueva de parte de Dios. Pero resulta que las bondades y las misericordias de Dios no las tienen las personas. Ojalá uno fuera bondadoso como Dios. Ojalá fuéramos misericordiosos como Dios. Pero lo que sí podemos hacer, hermano, es todos los días humillarnos. No solamente delante de Dios, sino todos los días presentarnos delante de nuestra familia y pedir perdón. Y tener la capacidad no solamente de pedir perdón, sino de perdonar. Por eso Pablo está diciendo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si no olvidamos, hermano, si usted se queda con sus complejos, si usted se queda con sus frustraciones, si usted se queda con sus odios, si usted se queda con sus amarguras, ahí se va a quedar. Se va a quedar patinando en un pantanero, hermano, donde no va a poder salir. Y lo único que va a hacer es tirar pantano para arriba. No va a poder salir de ahí. La única manera de salir de ese lodo, hermano, de la angustia y de la amargura y de todas esas cosas, es olvidando. Y uno dice, pastor, que yo perdono pero no olvido. Bueno, es que estamos malinterpretando mal la palabra. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios todo lo sabe. Se llama omnisapiencia. Y hay otra palabra que describe también eso y es omnisciencia. Quiere decir que Dios tiene conocimiento anticipado. Dios ve lo que no ha sucedido como si ya hubiera sucedido. Y Dios sabe todo, conoce el pensamiento de todos. ¿Cuántos seres humanos hay? Y Dios conoce el pensamiento de todos al mismo tiempo. Lo que cada uno quiere, anhela, todo. Dios sabe todo, Dios sabe todo. Pero la Biblia dice que Dios toma nuestros pecados, los sepulta en el fondo del mar
para nunca más acordarse de ellos. Entonces, ¿cómo explico yo que un Dios que todo lo sabe, olvida algo? No lo olvida. No lo olvida. Hay que entender bien el texto. No lo olvida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no nos lo trae a la memoria todos los días. A donde Dios todos los días nos estuviera sacando en cara lo malo que hicimos. No, pues, si no hubiera sido por su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos, dice la palabra de Dios. Cuando yo era niño, hermano, yo era muy travieso y me hice muchas heridas. Mi mamá era enfermera. Y cada que yo me cortaba, me aporreaba, ella misma me llevaba, me limpiaba y ella misma me cosía. Y muchas veces me cosió hasta sin anestesia porque no había una aguja normal y venga, yo lo coso a mí. Y tengo cicatrices, tengo algunas cicatrices que me hice. Y yo me miro al espejo y yo me miro las cicatrices. Y recuerdo el día que me la hice, porque sí que me dolió. Recuerdo lo que me hice y cómo me lo hice. Pero me las toco y ya no me duele. No me duele. ¿Por qué? Porque no las estoy trayendo a la memoria y porque la herida sanó. ¿Qué importa lo que te hayan hecho? Si dejas de pensar en eso, algún día la traerás a la memoria, pero ya no te va a doler. No es que Dios olvide, sino que Dios no nos trae a nosotros a la memoria todo el tiempo lo que sucedió con nosotros y lo que vivimos. Por ejemplo, David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Porque he pecado contra ti y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y David en medio de eso dice: en medio de maldad me concibió mi madre y mi pecado está siempre delante de mí. Miren, eso está hablando en el Antiguo Testamento, pero igual está mencionando algo que David está diciendo. Y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué dice que mi pecado está siempre delante de mí? No porque todos los días esté pecando, sino porque todos los días se acuerda de lo malo que hizo. Porque el juez más duro que existe es uno mismo. A usted nadie le da tan duro como se da a usted mismo. Porque hay 3 clases de perdón. Y en ese orden están de fácil a difícil, de complejidad. Por ejemplo, el perdón más fácil es el perdón de Dios. A mí alguien en una ocasión me decía: no, usted va y hace un ayuno de 5 días para que Dios lo perdone. Eso no es verdad. Usted no tiene que hacer un ayuno de 5 días para que Dios lo perdone. Venga, arrodíllese, pídale perdón y Dios lo perdona. No necesita 5 días, en 10 minutos. Si usted se arrepiente de verdad, Dios lo perdona inmediatamente. El siguiente perdón, y un poco más complejo, es el perdón de las personas. Usted lograr que las demás personas lo perdonen es más difícil. Que una persona lo perdone a uno y usted le hizo algo bien grave, es muy difícil alcanzar el perdón de una persona, pero se puede. Hay personas que perdonan y listo, perdonaron y borrón y cuenta nueva y seguimos para adelante, ¿cierto? Pero el perdón más difícil y el perdón más complejo es el autoperdón. Cuando usted se equivoca, hermano, usted se da en la cabeza, usted se da duro, y yo soy bruto, yo soy muy animal, yo por qué tenía que hacer esto. No, el salmista dice: yo era como una bestia delante de ti, no entendía. El autoperdón es lo más difícil que hay. Pero cuando usted logra autoperdonarse, eso trae una sanidad al alma, eso trae una sanidad al corazón. Y ya usted de manera más fácil entonces puede pedirle perdón a otra persona y mucho más fácil pedirle perdón a Dios. Creo que si nosotros tenemos que aprender a perdonar, tenemos que empezar por ahí, por perdonarnos nosotros mismos, por lograr y alcanzar el autoperdón. Si tú no te perdonas a ti mismo, si dejas de darte tan duro, si dejas de maltratarte tanto a ti mismo y aprendes a perdonarte, seguramente los tuyos también te van a perdonar y luego el Señor tendrá mucho más misericordia y podrá perdonarte. Necesitamos más misericordia de Dios todas las mañanas. ¿Por qué? Porque todos los días nos equivocamos, ofendemos, cometemos errores, pecamos. Todos los días necesitamos la misericordia de Dios.
Qué bueno que usted tenga el valor de poder decirle a su familia, perdónenme. Qué bueno que usted tenga también la sabiduría y el temor de Dios para perdonar y no convertirse en un juez, porque el que juzga y señala, dice la Biblia, que debe quitar primero la paja de su ojo antes que sacar la viga que está en el ojo de su hermano, porque quizás nuestros errores han sido más graves y peores que los de la persona que vive con nosotros. Yo quisiera que usted se ponga en pie y cerrara sus ojos un momento y hablara con Dios y le dijera, Señor, ayúdame.